Le damos muchas gracias al Dios Todopoderoso por esta bella oportunidad que nos brinda una vez más de podernos reunir por este medio, por esta plataforma que Dios nos ha concedido, lo que es nuestro canal virtual para podernos reunir, congregarnos y poder recibir la enseñanza de la palabra de Dios. En el día de hoy tenemos una enseñanza muy hermosa. Sin embargo, queremos, alabado sea el Señor, que podamos recibir a nuestra hermana Mayra, la asistente directora del Departamento de Escuela Bíblica, para que ella nos dé saludo a nombre de la directiva de Educación. Hermana Mayra, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Queremos excusar a nuestra hermana Marta, que no pudo estar hoy en la escuela bíblica, pero gracias a Dios que pudimos llegar y estar aquí. También pedí, ya como nosotros oramos por los familiares de nuestros hermanos que están enfermos de alguna u otra manera, sabemos que el coronavirus ha tocado a nuestra familia. Damos muchas gracias a Dios por los que estamos bien y también por los que también les tocó la enfermedad, pero gloria a Dios que están bien. Así, hermanos, hoy nos toca la clase Cosechamos lo que sembramos. Ya estamos en el estudio número 17. Yo espero en Dios que pronto podamos reunirnos todos en el templo para poder disfrutar y poder compartir de la clase, porque están muy bonitas y a veces uno quisiera decir algo, pero no se puede. Pero para eso tenemos nuestra maestra y ellos son los que se preparan más que nosotros. Así es que Dios les bendiga y con nosotros nuestra maestra Raquel con la palabra. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los hermanos que me escuchan. Amén. Y les colme de bendiciones a todos. Las necesidades que tenemos como pueblo de Dios son grandes, pero el Dios que tiene el pueblo de Dios es más grande que las necesidades que nosotros tenemos. Y hoy nos reunimos para hablar de la palabra de Dios, para meditar en la palabra de Dios, para meditar en nuestros caminos. Y la palabra que es luz nos ilumine, y la palabra que es vida nos imparta vida. Y como dijo la hermana, tenemos el estudio número 17, cosechamos lo que sembramos. Y la clase pasada hablaba de la recompensa de buscar a Dios. Oramos. Padre, te doy gracias, porque ya nosotros estamos cosechando la paz de tenerte a ti, la confianza de tener un Dios tan grande como tú, de saber que tú eres fiel y que eres bueno, que no has dado unas promesas tan fieles y una palabra tan fidelina, oh Dios. Mi alma te salta, oh Dios, y ruego a ti, Espíritu Santo, que me use para la gloria del Padre y para la gloria del Hijo y para la edificación del pueblo de Dios, el pueblo que Cristo compró a precio de sangre. Ilumina nuestras mentes y úsanos para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Bien, hermanos, la clase número 16 que hablaba del profeta Amós y que decía que había vida en buscar a Dios, que había recompensa en buscar a Dios. Y la palabra en el libro de Amós nos hablaba que el Señor usa diferentes métodos para llamarnos la atención, para que nos corrijamos, y que Él le habló al pueblo y a las naciones vecinas de diferentes maneras. Él quiso llamar su atención y Él dijo, búsqueme, buscadme y viviréis. Y esa es la recompensa del que busca a Dios. Tiene una vida confiada en esta tierra, tiene una vida que le pertenece al Señor y tiene una vida eterna asegurada por un sacrificio certero, por un sacrificio legal, por un sacrificio aceptado en los cielos, que nos garantiza una vida eterna para con Dios y aún una vida victoriosa, porque tenemos un Cristo vencedor que venció al pecado, que venció a Satanás y venció al último enemigo, la muerte. Y como Él la venció por nosotros, ya nosotros la hemos vencido si nos mantenemos buscando a Dios. Pero buscando a Dios como el Dios que Él es, no como el Dios que nosotros podemos hacer o creer que es, sino como el Dios que describe la palabra. Un Dios que no tiene solamente un lado, sino que es un Dios de justicia, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios soberano y tenemos que conocer a Dios. Y la palabra nos decía
que Dios a través de los juicios se da a conocer. Dios a través de su Hijo Jesucristo se da a conocer. Dios a través del Espíritu Santo se da a conocer. Es decir, que no hay excusa para no conocer y no temer y no adorar a ese Dios que nos revela el libro de Amós. Amós era simplemente un campesino que lo tomó el Espíritu Santo y lo llenó de la gloria de Dios, y Dios sopló vida en él, y él subió por los pueblos hasta llegar a Betel, hasta llegar a Samaria, a denunciar el pecado que el pueblo de Dios allí estaba cometiendo, donde los lugares sagrados lo habían vuelto lugares profanos, donde el culto santo a Dios lo habían hecho un sincretismo, una mezcla, donde querían apaciguar a los dioses falsos, a los dioses paganos, y querían también complacer al Dios verdadero. Y es por eso, y es desde ahí, que nace lo que sucede después en Juan capítulo 4, donde el mismo Jesucristo se le presenta a la samaritana y le dice a la samaritana: ¿es verdad que adoraremos en este monte o adoraremos en Jerusalén? ¿A dónde es que se debe adorar? Porque cuando las tribus se dividieron y el reino se dividió, lo primero que hizo fue el reino del norte, fue hacer lugares idolátricos. Y es por eso que la samaritana, que venía de Samaria y estaba en Samaria, le pregunta a Jesucristo a dónde debían adorar. Y el Señor le contesta: llegará el tiempo donde no me adorarán ni aquí, ni en Jerusalén, ni en este monte, sino que los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Donde está el espíritu y donde haya un corazón arrepentido y verdadero, ahí habrá adoración para un Cristo que ha salvado y que ha perdonado, para un Cristo que sabe dar recompensa y vida a aquello que le buscan. Y es de ahí que viene Juan 4, donde la samaritana le dice al Señor que dónde era que se iba a adorar. Y ahora la lección de hoy dice: cosechamos lo que sembramos. Cosechamos lo que sembramos. Y yo le dije a mi esposo que saliera al patio y me trajera una mata de cilantro. ¿Ve? Me trajo 2. Hay 2, ¿verdad? 3 hay. Y me trajo este cilantro. Me gustaría que lo pudieran oler. Huele maravilloso y le da un sabor a las sopas y a las habichuelas riquísimo. Pero él sembró cilantro, no sembró mango, no sembró lechuga. Sembró cilantro y cosechó cilantro. Y de eso se trata esta clase hoy. El que siembre viento, cosechará tempestad. El que siembre pecado, cosechará juicio. El que siembre fe, cosechará los frutos de la fe. Y la palabra de hoy está basada en el libro de Abdías. El nombre de Amós significaba el que carga, el cargador, y en mucho sentido tiene que ver con Jesucristo. Pero el profeta que hoy no habla es Abdías. Y el profeta Abdías significa el adorador o el siervo del Señor. Y dice que por eso no se sabe demasiado del profeta Abdías, porque los siervos no hay que saber demasiado de ellos. A veces yo voy a una iglesia, me invitan a una campaña y tiene dificultad en presentarme el pastor de esa iglesia, porque me dice: hermana, ¿cómo la presento? ¿Qué título tiene usted? Y no le puedo dar un título. Le digo: no tengo título. La presento como exhortadora, la presento como lo otro. Le digo: no, solamente presénteme como hija de Dios. Y el nombre Abdías significa el siervo del Señor. Y de los siervos no hay que saber demasiado. De quien hay que saber es a quién le sirve ese siervo. Y lo que debe hablar por ese siervo es el servicio, la adoración, el temor, el testimonio, la fe que tiene ese siervo. Cómo ese siervo sirve, porque estamos en un tiempo donde las posiciones valen más que la obra que hace la posición. Y la posición no define quién eres, sino que lo que tú haces define qué posición tiene. Aquí hay algo que se habla del ser y el hacer. Cosechamos lo que sembramos. El siervo Abdías era el siervo del Señor. Y dice que es uno de los libros, es el libro más corto del Antiguo Testamento, 21 versículos. Pero dice que es una bomba atómica, es una palabra de poder, porque habla que Dios no solamente juzgará a Edom, pero Dios juzgará a todas las naciones. Porque Dios es el Dios que formó los imperios y lo permitió que se formaran, pero es el Dios que también hizo que los imperios fueran cayendo uno a uno. Es el Dios que ha juzgado las naciones y las juzgará las ciudades y los pueblos y terminará juzgando al individuo, de acuerdo a quién eres y a lo que haces. Y la palabra
que hoy tenemos es una palabra que condena la soberbia, que condena el orgullo, que condena la independencia de Dios, que condena nuestras acciones y que nos exige a nosotros conducirnos de acuerdo a la luz de la revelación de Dios que tenemos. Y Dios condena la falta de misericordia de Don, la falta de empatía con sus hermanos cuando estaban en el día malo. Y Jesucristo a la iglesia le condena su proceder. Voy a leer la palabra del Señor. Sabemos que el tiempo es bien corto, pero para leer la palabra y para orar siempre hay tiempo, aunque el maestro o el predicador no hable mucho. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 25, desde el versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Y serán reunidas de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a sus derechas y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirán a lo de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Acuérdate que Agía significa el siervo del Señor o el adorador del Señor. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. El ser justo legalmente es ser justificado en la justicia de Cristo, poner nuestro pecado en Jesús y recibir la justicia del santo y del justo. Y esa es la justicia legal y estar declarado justo delante de Dios. Pero es el justo en la práctica, practicar la justicia y tener misericordia del necesitado, llorar con el que llora, sufrir con el que sufre, reír con el que ríe. Y el problema de Don fue que se regocijó cuando Israel, cuando el pueblo de Dios era su momento más difícil. Cuando eran saqueados, cuando eran llevados cautivos, cuando ellos huían, Él los agarraba, Él los entregaba, Él vendía a los niños, las niñas, la vendía como esclava. Sabemos que Edom es descendiente de Saúl. Sabemos que Dios formó la nación de Israel por Abraham. Abraham tuvo a su hijo Isaac, e Isaac tuvo dos hijos que fueron Jacob y Esaú. Y de Esaú vienen los edomitas. ¿Qué sucedió, queridos hermanos? Que nunca hubo una sanidad. Nunca hubo un perdón, nunca hubo un trato de familia, nunca hubo un cuidado, hubo un orgullo y un rencor perpetuo. Y hoy la palabra nos llama a cosechar lo que sembramos. Por lo tanto, si queremos cosechar cilantro, vamos a poner en la tierra semilla de cilantro. Si queremos cosechar misericordia de Dios, tenemos que sembrar y tratar en misericordia. Si queremos que la justicia de Dios se manifieste en nuestros hogares, tenemos que ir a la presencia de Dios y rogar que el bien que queremos para nosotros se manifieste también en los demás. ¿Por qué Dios predice la caída de Edom?
¿Por qué la predice? Dice el pensamiento central, todos somos beneficiarios o víctimas de nuestras propias obras. A veces decimos, ¿por qué me sucede esto a mí? Pero a veces nuestros propios hechos es lo que estamos cosechando. Lo que hemos ido esparciendo es lo que nos está regresando. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. ¡Wow! Y vamos a decir, pero no estamos en la ley. No estamos en la ley. No estamos en la ley. Pero el pueblo, uno de los temas del libro de Amós es, el pueblo de Israel tuvo que comportarse, tenía una responsabilidad ante el mundo y las naciones, de acuerdo a los privilegios que su Dios le había dado. Y ellos no se portaron a esa altura. Y nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad de acuerdo al privilegio que Dios nos ha dado. Dios nos ha sacado fuera, Dios nos ha limpiado, Dios nos ha hecho sal y nos ha hecho luz para manifestar la luz de Él al mundo, para manifestar la justicia, para vivir una vida que le agrade al Señor. Pero Edom no fue así. Y dice, la predicción de la caída de Edom fue por causa de su soberbia. Su destrucción sería inevitable. ¿Por qué? Porque Edom fue soberbio. ¿Por qué Edom era tan soberbio? Porque pareciera que sus antepasados le fueron contando una historia que no la cambiaron. Parece que siguieron pronunciando muerte y rencor. Hay familias que a veces la madre tiene una dificultad con alguien más y todos los hijos se enteran. Entonces ya ahora nada más no hay un sentir negativo por parte de una persona, sino que toda la familia está enterada de ese dolor o de esa tristeza que le causó. No, nosotros no podemos ser agentes que dañamos ni que sembramos semilla negativa. Nosotros tenemos que ser gente que sabemos sufrir y que sabemos callar lo que hay que callar. Porque ¿qué sucede? Usted como adulto, o usted si es más maduro en el evangelio, o usted si es el que ayuna o el que ora en su casa, Dios lo sana. Usted le pide perdón a Dios. Usted pide perdón por esa ofensa que le hicieron. Usted perdona al hermano o a la hermana o al vecino, a quien sea. Pero aquel que es débil, o aquel que todavía no conoce a Dios, o aquel hijo que todavía no ha nacido de nuevo, se queda con eso en el corazón. Y parece que esta gente de Edom siguió comentando y diciendo lo que había sucedido. Y aquella poca apreciación por la primogenitura que vendió aquel patriarca siguió en sus descendientes, siguió adelante y nunca trató a su pueblo hermano con la justicia y el respeto que tenía que tratarlo por causa de ser familia y por causa de ser pueblo de Dios. La palabra del Señor dice que lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si nosotros leímos en Gálatas 6, y ustedes me van a ver cargando la Biblia, porque esa es una cosa que ahora el pueblo de Dios tiene que regresar a la Biblia. Ningún culto debe empezar sin leerse la Biblia. La Biblia tiene que ser el centro del culto. La Biblia tiene que ser el centro. Cristo tiene que ser el centro y Cristo se manifiesta a través de la palabra. Dice la palabra del Señor en Gálatas 6, versículo 6 en adelante, el que he enseñado en la palabra, haga partícipe de toda la cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. Está hablándonos de la ley, de la siembra y la cosecha. Y ya no estamos hablando del Antiguo Testamento ni de bajo la ley. Ahora está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. Entonces, que esta palabra de hoy nos exhorta y nos dice, aprendan lo que le sucedió
a las naciones y a los individuos de acuerdo a la Biblia, porque dice que toda esta palabra está escrita para que nos sirva de ejemplo a nosotros, para que no cometamos los mismos errores que ellos. Entonces dice que la semilla que sembramos, eso es lo que va a germinar. Yo tiré semillas de tomates y el año pasado salieron solos. ¿Por qué? Porque la semilla está en la tierra. Va a germinar y dice, como uno trata a la gente, será tratado por ella. Pero mire bien, no siempre la gente nos va a tratar igual que como nosotros lo tratamos, porque no todo el mundo está al mismo nivel, ni conoce a Dios igual. Lo importante es que nosotros hagamos lo correcto por causa que somos siervos de Dios. Que nosotros hagamos lo correcto porque estamos sembrando en la misericordia de Dios. Que nosotros seamos gente compasiva, empática, gente que siente por el otro, gente que se mueve a misericordia, gente de sentimientos. Dice, de donde más se evidencia esta ley es en el área espiritual, según nos decía el apóstol en Gálatas. Dice que nos das unos ejemplos, lo que le sucedió a Nabucodonosor. Nos das unos ejemplos, lo que le sucedió a Sansón, que sembró. Porque dice que la soberbia nos lleva a tener una confianza vana, una falsa confianza. O sea, hay personas que son insensibles al pueblo de Dios. Hablan de la iglesia del Señor como que están hablando del mercado. Critican a los siervos de Dios y a las siervas de Dios y a los hijos de Dios como que están hablando de no sé de qué. Y es necesario que el temor de Dios caiga sobre el pueblo de Dios, porque nosotros vemos que el que visita al enfermo es como si visitara a Cristo, que el que visita al preso es como si visitara a Cristo, pero también el que habla, porque a Edom le dicen, tú injuriaste a tu hermano, tú te alegraste en el momento más malo. Si usted lee en Malaquías capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante comienza, del versículo 3 en adelante comienza a hablar de Edom. Ezequiel 35, Jeremías 49, comienza a hablar de Edom y cómo fue sin piedad, sin misericordia, con alevosía. No tuvo misericordia, tuvo una actitud, tomó ventaja. Fue furioso, su rencor salió a hacer daño. En el día más difícil de Judá, en el día de la invasión, él salió a mirar. Él se gozó, el pueblo de Edom se gozó. Y el pueblo de Edom estaba en una montaña, en el monte de Seir. Y ellos vivían en ciudades que habían sido esculpidas en piedra. Ese lugar era fuerte. Ellos podían, dicen que un pequeño grupo de hombres podía impedir una invasión. Ellos se miraban como águilas. Ellos se miraban en las alturas. Ellos veían el enemigo antes que se acercara a ellos. Ellos se sentían seguros. Dicen que hubiera un tiempo donde la gente llevaba su dinero allí, porque allí habían bancos, porque allí había seguridad. Ellos cavaban sus casas entre las piedras, pero no cualquier piedra, pero tenían una falsa seguridad. Tenían una falsa confianza. ¿Por qué? Porque habían sembrado maldad en su corazón y no habían sabido perdonar. Porque no habían sabido tener respeto por las cosas de Dios, ni por los lugares de Dios, ni por el pueblo de Dios. Escucha bien, hermano. El que se mete con los hijos de Dios, se mete con Dios mismo. Después que seamos hijos de Dios. Después que lo hagan en su maldad, que nosotros no provoquemos. Dice que toda nación será llamada a juicio. Dios nos mostró en la clase pasada cómo Él trajo a Filistea, a Tiro, cómo Él trajo todas esas ciudades, a Moab, toda la ciudad de la traía, cómo trajo a Judá por haber dejado la ley, cómo le trajo juicio a Israel. Israel fue llevado cautivo antes que Judá, pero Dios aquí nos dice todas las naciones que estén con una seguridad falsa y que no reconozcan a Dios como es Dios, van a tener que reconocer que Dios es Dios. Lo van a tener que ver, porque Dios es el que enriquece y el que empobrece, el que da la vida y el que la quita. Y dice que Edom había desolado y que el que se apoya en su soberbia, el que se apoya en su orgullo, no hay más que un aparatoso fracaso, como le sucedió a Sansón y a Nabucodonosor. Ahora, Herodes era edumeo, descendiente de Edom, y dice que él cogió una gloria que no le pertenecía a él, y dice que murió lleno de gusanos. La destrucción dice que es inevitable,
La clase pasada hablaba que tenemos que arrepentirnos, pero tenemos que arrepentirnos a tiempo, porque el mañana no está seguro. El mañana no está seguro. Salomón escribió una gran verdad y dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Estamos en un tiempo donde hay que acercarse un poquito al piso. A mí me ha tocado dormir un par de noches en un closet en el piso. Y he tenido que decirle al Señor, aquí es que yo pertenezco en este piso. Porque es tiempo de humillarnos. Es tiempo de clamar y de depender de Dios. Es tiempo de reconocer que Jehová es Dios. Es tiempo de transferir. El pueblo de Dios es un pueblo. Si el pueblo de Dios perece, no es por falta de conocimiento. El pueblo de Dios conoce demasiado. Lo que nos falta a nosotros es tener sabiduría para transferir el conocimiento y producirlo en hecho. La cosa no es que no sabemos la palabra, la cosa es que tenemos que ponerla en práctica. La cosa no es que no sabemos lo que es la gracia, la cosa es que tenemos que ser agradecidos. La cosa no es que no sabemos lo que es la misericordia, la cosa es que tenemos que practicarla. Dice, la iglesia tiene que poner cuidadosa atención a las enseñanzas que la Biblia nos comunica con los ejemplos que nos da en esta lección. Una característica de la iglesia contemporánea es que tiene muchas estrellas que captan la admiración de los creyentes. La palabra de ahí te derribaré, dice Jehová, habla claramente del absoluto control que Dios tiene de lo que se suele llamar el destino del hombre. Pero aunque aquí dice que Dios tiene absoluto control de lo que se llama el destino del hombre, déjame decir que tú no estás inválido ante tu destino, que no se puede tomar, pues si Dios tiene mi destino, entonces ahí me voy a echar para atrás y me voy a poner en una hamaca y que Dios haga. No, si tú siembras en fe, si tú crees, si tú permaneces, si tú eres uno en Dios, en Cristo Jesús, yo vendré a ti y moraré en ti y seremos uno. Y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero dice, muchas de las calamidades que se padecen a nivel personal, familiar y nacional tienen como causa directa el apartarse de Dios. Naciones donde predomina el SIDA, la miseria, el hambre, la sequía, antes fueron naciones sanas, prósperas y fértiles, pero dejaron a Dios, abrazaron el ocultismo, la brujería, se entregaron a prácticas disolutas y el resultado es tragedia. Dios no quiere la tristeza de su pueblo. Dios no abandona nunca a su pueblo. En Amós decía la clase pasada que aunque sean las patas de las ovejas y aunque sean las orejas de las ovejas, el Señor salvaría. Así como David le metía la mano a la boca del león y del oso y sacaba aunque sean las patas y las puntas de las orejas de las ovejas de la boca del enemigo. Así Dios se levantó a defender a su pueblo y hubo un remanente. Porque Dios siempre tendrá un remanente. Dios siempre tendrá un grupo. Dios siempre tendrá trigo. Y aquí Dios le dice, porque Dios es un Dios de misericordia, la oración cambia a Dios. No es que cambie a Dios en lo que Él es, pero cambia en su proceder lo que va a hacer. Porque me acuerdo que dice que Amós le dijo, Señor, Jacob es pequeño. Si tú no lo ayudas, desaparecerá. Es pequeño. No le dijo Israel, le dijo Jacob. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de individuos. Dios es un Dios de que trata contigo y conmigo. Trata con tu mente y con tu corazón y con mi corazón y el tuyo. Dios es un Dios de naciones, pero Dios es un Dios de individuos. Y tú y yo tenemos que enfrentar a Dios y tenemos que decirle a Dios, abre mi corazón. Quita de mí cualquier actitud de soberbia, cualquier actitud contraria, cualquier cosa que se levante en mí contra lo que es tuyo, contra lo que es tu voluntad. Santifícame para tratar al pueblo de Dios como el pueblo de Dios tiene que ser tratado. Santifícame para cuidar el pueblo de Dios como el pueblo de Dios tiene que ser cuidado. Señor, revélame quién no tiene que comer. Revélame quién necesita una llamada. Revélame quién necesita que yo le escuche. Tal vez no le tengo que decir nada, pero le tengo tal vez que escuchar. Porque Dios es un Dios de remanente que cuida a los suyos. Y castigó a Edom por no tratar a Judá cuando era llevada a Babilonia con el respeto, por no dolerse, por no protegerla.
por no ayudarla, por venderla, por ser insensible. Dile a Dios que te quebrante el corazón para llorar por el pueblo de Dios, para sufrir por el pueblo de Dios. Preocúpate por tu hermano. Preocúpate por tu hermano. Hay que hacer más que mandar un mensaje por WhatsApp. Llámalo personalmente. Preocúpate, escucha, hermanito, hermanita, escucha. Si tú escuchas a tu hermano y le preguntas, tú vas a escuchar y Dios te va a revelar qué necesidad hay. Si la necesidad que hay es del alma, si la necesidad que hay es del cuerpo, si la necesidad que hay es de familia. Solamente escucha. Y después dile, y antes de escuchar, di, revélame, Señor. Revélame, Señor. Porque a veces estamos muy interesados en saber qué está pasando. ¿Pero para qué? ¿Qué vas a hacer cuando sepa? ¿Qué vas a actuar? ¿Te vas a sacrificar? ¿Te vas a sacrificar? ¿Vas a hacer una llamada porque te manden a llamar? ¿O la vas a hacer porque tu corazón de hermano o de hermana te compunge? ¿Vas a cocinar una sopa y la vas a llevar o la vas a mandar? Porque tu corazón te compunge. Hay mucha insensibilidad. La prosperidad material no quiere decir que todo anda bien. Es tiempo de tener hambre de Dios, hambre de la justicia de Dios. Es tiempo de que leamos a días y no cometamos los mismos errores, porque las cosas que están escritas se escribieron para nuestro ejemplo. No podemos olvidar que el Dios que le servimos es un Dios omnipotente, es un Dios omnisciente, es un Dios soberano, es un Dios que oye y que ve. Dios quiere que tú seas los pies de Él. Dios quiere que tú seas las manos de Él, que tú seas la boca por la cual Él pueda consolar. Ay, no sea por compromiso, Ricama. Tiene que ser por un amor que te nace, que te lleva, que te mueve. Tenemos que descansar en la gracia de Dios, pero no podemos olvidar que tenemos a un Dios que todo lo conoce, que todo lo escudriña, que no dejó a Israel sin corrección por profanar lo sagrado. Usted no puede entrar al templo de Dios como entra a un club o como entra a una celebración, a una boda, a un cumpleaños. No nos podemos olvidar de la palabra de Dios. Yo entiendo que si usted está en una nación donde su vida está en peligro porque no hay libertad, pero es hora de cargar la palabra. Es hora de leer la palabra. Es hora de saltar la palabra. Es hora de vivir la palabra. Es hora de practicar la palabra. Es hora de que el Señor use estos ayunos y esta búsqueda que le estamos buscando y que nuestros corazones lo ponga de acuerdo a su presencia, lo ponga de acuerdo a su voluntad. Que el Señor no alinee con el corazón de Él. Que el Señor no entre en su corazón para poder sentir como Él siente, para poder ser verdaderos discípulos de Él. Oremos por los niños y las niñas de los hermanos en otros países. Oremos por los pastores en otros países. Vamos a promover el perdón familiar y a cuidar la familia, a cuidar nuestros corazones. Vamos a promover la paz familiar. Vamos a bendecirnos unos a otros. Dice que también la promesa que se le hizo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Esto fue algo que cometió Edom, los descendientes de Saúl, cuando a Judá llegó Nabucodonosor y llegó Babilonia. Ellos, en vez de ponerse en la brecha y ayudar, en vez de ponerse en la brecha y defender, ellos se unieron al pillaje. Ellos se unieron como rapiñas. Ellos no actuaron bien. Ellos no actuaron bien. En primer lugar, dice que el cristiano no puede ser un espectador indolente del dolor ajeno. A veces queremos ir allá y allá y allá y allá. Y a veces aquí al ladito tenemos a alguien que tiene necesidad y somos indolentes. No se nos mueve el corazón. No podemos ser indolentes al dolor ajeno. También tengo que decir que nosotros como cristianos tenemos que ser humildes y no permitir que un espíritu de soberbia no diga, no, yo tengo necesidad y no lo puedo decir a nadie. No, tampoco así, porque el soberbio tampoco no le gusta pedir. Hay gente maliciosa que pide de más, pero el soberbio tampoco no le gusta pedir. El orgullo a veces no te permite recibir bendición. Tenemos que analizarnos y decirle, Señor, saca de mí cualquier cosa que tenga que sacar. Vamos a ser gente transparente.
Si tenemos necesidad, tenemos necesidad. Si estamos tristes, somos seres humanos. La presencia de Cristo en el creyente y en la iglesia produce sensibilidad al sufrimiento. Es imposible desde la perspectiva bíblica concebir una iglesia que no está en sintonía con los flagelos y las miserias humanas. Vivir concentrado en el bienestar propio, independiente del ajeno, es tan abominable como la idolatría. Vivir concentrado en el bienestar propio, independiente del ajeno, es tan abominable como la idolatría, la fornicación. Pablo nos recuerda que como cristianos, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Romanos 14:7. También dice que debemos vivir prefiriéndonos unos a los otros. La palabra preferir habla de deferencia, de atención a los demás. En la misma carta añade, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. La iglesia no se puede dar el lujo de apacentarse a sí misma, ni de concentrarse en su bienestar y comodidad. Su misión en la tierra no es proyectarse a sí misma. No es que seamos la mejor iglesia, es que seamos la iglesia que más sirve. Como dice el obispo, el que no sirve, no sirve. Es que nos ensuciemos las manos. Es que la excelencia está en el servicio, en lo que hacemos. Somos cristianos, somos hijos, por lo tanto hacemos. Eso es lo que le pasó a esta gente, que aunque descendía de Abraham y aunque tenían buenos patriarcas y tenían buena herencia y sabían de un Dios poderoso y verdadero, ellos no vivieron a la altura del Dios que sabían ellos que tenía Judá. Ellos no vivieron a esa altura. Qué tremendo que nos diga que la indolencia, la insensibilidad, la frialdad. Hermano, digámosle al Señor que quite la frialdad. Yo digo, Señor, lléname de tu amor, que me meta el fuego de Él. Señor, yo le digo al Señor, Señor, ayúdame, perdóname. ¿Será que yo no tengo afecto natural? Y llevo años lidiando con esa situación y diciéndole al Señor que me llene de amor, que me llene de compasión, que yo quiero sentir como Él siente, ver como Él ve. Que mucho hablamos los cristianos y que poco hacemos a veces. Y no es que no hacemos, porque hacemos. Y no es que no amamos, porque amamos. Pero la lección de hoy trae una advertencia. A lo que actuaron mal, Dios lo corrige. A lo que actuaron bien, Dios lo premia. Dice que la justicia de esta tierra no premia a lo que se portan bien. No dicen, oh, el que sea buen ciudadano. Bueno, ahora le están dando estímulos a algunos ciertos trabajadores de la salud. Hoy me enteré que Robert Johnson dio ciertos estímulos, ¿verdad? Porque se ponen su vida en peligro para el bienestar. Eso es reconocer. Pero la justicia no le da un galardón a alguien porque se porte bien. Dice que a lo que más se llega la sociedad allá afuera es a dar una placa. Pero el Señor sí te va a premiar. El Señor sí te va a dar una buena cosecha. Y ya lo que experimentamos, la bendición de Dios por servirle al Señor, nosotros experimentamos su paz, ya estamos cosechando confianza en medio de tanta tribulación, de tantas preocupaciones que puedan haber. Estamos confiando que pues si vivimos, vivimos para el Señor y si morimos, morimos en Cristo y vamos a tener resurrección. Ya estamos cosechando una confianza y podemos dormir, ¿verdad? Y podemos descansar. El profeta Job aquí dice al final que él es una muestra de cómo Dios bendiga, cómo Dios bendice, cómo Dios prospera, cómo Dios hace que coseche bien aquel que le sirve y le teme, aquel que hace el bien. Y usted sabe que Job, cuando está hablando con Dios, está diciendo cómo él era con el huérfano, cómo él era con la viuda, cómo él preparaba, cómo él cuidaba, cómo él compartía sus riquezas. Y al final vemos que aunque Dios le permitió pasar por una prueba, pero cómo él cosechó lo bien de su Dios. Hubo un salmista en el Salmo 73 que dice, ay, ¿por qué a veces los que no le sirven a Dios prosperan? ¿Por qué a veces las cosas le salen bien? ¿Por qué? Porque Dios es bueno y porque Dios le hace bien a quien Él quiere. Pero Él dice, pero cuando yo entré al santuario, yo casi me deslizo mirando los ojos donde no tenía que ponerlo. Dijo, pero entrando en el santuario comprendí que hay una diferencia. Y en Malaquías, en su capítulo final dice que Dios escribió un libro de memoria porque había un grupo de gente que hablaba de lo bueno que era Dios a sus semejantes. Y dice que se escribió un libro delante de Dios. Pues ¿sabes por qué? Porque Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. De manera, queridos hermanos,
que nosotros vamos a aprender de los errores de Saúl, pero nosotros todos los días le vamos a permitir al Espíritu Santo que nos dirija, que nos ayude. Dios en el libro de Abdías repite 7 veces, no debiste hacer esto, no debiste haber hecho lo que hiciste. Qué triste que Dios abra nuestros oídos para decir, no debiste hacer las cosas como hiciste, no debiste orar como oraste, no debiste hablar como hablaste, no debiste entrar a aquel lugar como entraste, no debiste hablar del hermanito cuando le sucedió aquello como hablaste, porque hay más días, porque más adelante vive gente. Yo crecí con un dicho que dice que donde yo compré también vende. ¿Qué quiere decir? Que hoy le puede suceder algo a alguien, pero mañana te puede suceder a ti. Dios no tendrá por culpable al inocente, pero Dios no tendrá por inocente al culpable. Acordémonos siempre de incluir a Israel, las tribus del Señor, y a Jerusalén en nuestras oraciones. Oremos siempre por el pueblo judío que está por el mundo entero, porque hay gran galardón en bendecir al pueblo de Dios. Hay gran galardón en cumplir lo que leí en Mateo 25. Hay gran galardón en nosotros tener temor de Dios y no tener falsas aseguranzas, no tener un orgullo, una seguridad falsa, porque el orgullo y la vanagloria dice que son obras de la carne, porque el mirar de los ojos y todas esas cosas y el amor al mundo son la vanagloria de la vida. Y dice que todo en esto pasa, pero que Dios permanece para siempre. Esaú representa la carne, Jacob representa el espíritu. No que Jacob se portó bien todo el tiempo. Esaú representa cuando uno vive según la carne. Y Romanos 8 dice que lo que aman a Dios no podemos. La carne nunca se va a someter porque no puede a lo de Dios. Tenemos nosotros que permitir que la palabra de Dios produzca fe y esa fe produzca obras que den testimonio de un Dios que sabe dar buena cosecha al pueblo que le sirve, al pueblo que se ama, al pueblo que perdona, al pueblo que bendice, al pueblo que nos santificamos. Y voy a terminar con esto. Yo tuve un sueño o una visión donde yo me quitaba el forrar de mi lengua y yo, según hacía así, quitaba carne, quitaba carne, quitaba carne, quitaba carne. Y yo agarraba y entraba la mano y era como si desollaba y arrancaba pedazos de carne. Estamos en un tiempo de vivir en el espíritu, de que Romanos 8 se haga una realidad, de no permitir que las obras de la carne se manifiesten en nuestras vidas. Las obras de la carne es algo que tú tienes que lidiar con eso a través del poder y la llenura del Espíritu Santo. Es tiempo de permitirle al Espíritu Santo que nos llene por completo, que nada quede vacío en nosotros, de manera que podamos ser vasija de gloria para Dios, que podamos vivir para Dios, que podamos dar testimonio de que nosotros sembramos en Dios y vivimos para Dios. Que Dios le bendiga mucho. Seguiremos viéndonos en la siguiente clase. Que Dios bendiga su casa y sus hijos. Que Dios bendiga sus cuerpos, sus almas y su espíritu. Y que la palabra de Dios penetre en ustedes y en mí todo lo que tenga que penetrar hasta llegar donde tiene que llegar y producir en nosotros como iglesia lo que tiene que producir. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, el pastor con nosotros. Amén, amén. Dios le bendiga. Alabado sea el Señor. Nos gozamos con esta enseñanza bajo el tema cosechamos lo que sembramos. Una realidad de la vida, ¿verdad? Se cosecha lo que uno siembra. Y le damos muchas gracias al Señor y en esa enseñanza entendemos que debemos de sembrar para bien siempre. Sembrar en un terreno fértil de igual manera, sea Dios adorado.